Bueno, pues llegamos al final de esta temporada del Dintel, que es un programa que, como planteábamos al principio, pues hace apenas unos meses, ¿no? Lo que pasa es que el tiempo se nos ha pasado volando, la verdad. Pues lo que he pretendido siempre es ser un medio de acercamiento al patrimonio, a ese riquísimo patrimonio cultural eclesiástico que tenemos en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Es una cosa que a veces no pensamos, ¿no? Pero cuando uno coge, por ejemplo, un catálogo de arte de un pueblo, de una ciudad, en el caso de Córdoba, pues que dice que la gran mayoría de los bienes culturales que existen en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, pues son un tipo de cultura que procede de ámbitos eclesiásticos, ¿no? En un pueblo el edificio más importante siempre es la parroquia, ¿no? Salvo excepciones, cuando hay castillos o otro tipo de edificios, pero la parroquia y la parroquia se convierte como en una especie de lugar donde se concentran las obras de arte, porque claro, son muchos siglos y se va acumulando el arte, la cultura, los libros, el archivo, ¿verdad? La platería. Y así lo tenemos en nuestra diócesis, como en todas las diócesis de España, ¿no? Y esa mayoría de patrimonio creado por la Iglesia, ¿no? Por eso lo que hemos pretendido en estos minutillos que tenemos de programa es que podamos acercarnos a un tema concreto, a alguna obra de arte concreta, a un espacio concreto, ¿no? O a ciertas características de patrimonio, incluso algunas curiosidades, como hemos visto. Y eso hemos pensado que podía ayudar a los oyentes a hacerlo, a acercarse al patrimonio con un formato así cercano, de conversación distendida, pero eso sí, con criterios rigurosos, ¿no? También hemos pretendido desde el principio la participación activa de los oyentes, de forma que podáis elegir los temas o asuntos sobre los que tratar, y también para responder a esas preguntas que hemos suscitado, ¿no? Para crear un punto de interés, ¿no? En alguna cuestión, alguna curiosidad artística. Y es verdad que, aunque la mirada del Dintel ha pretendido abarcar pues todos los aspectos artísticos de la diócesis, e incluso más allá, ¿no? Durante estos meses nos hemos centrado sobre todo en la catedral. Es verdad que nuestra antigua mezquita, que se convirtió en el primer templo de la diócesis desde muy poco después de la reconquista de la ciudad y en el año 1236, y no olvidemos, el 29 de junio, es decir, hoy, hace precisamente 785 años, que la antigua mezquita se convirtió en iglesia y luego ya cuando se nombró obispo en catedral, ¿no? Pues es verdad que este edificio no solamente es el primer monumento de la ciudad, sino también uno de los edificios más importantes de la historia del arte universal. No solamente por su tamaño, claro, es que son casi 24.000 metros cuadrados, 2,5 hectáreas, pero sobre todo por su larguísima historia, con los precedentes romanos, visigodos, bizantinos, con esos estilos que se pueden ver en cualquier parte de estilo emiral, califal, mudéjar, gótico, herreriano, plateresco, barroco, neoclásico. Es decir, lo hacen realmente un edificio único en el mundo. Eso lo destacábamos, no sé si recordáis, con ese punto del trascoro donde podíamos ver 8 estilos artísticos diferentes. Pero no olvidemos que la catedral, este monumento, no es una momia, sino que es un edificio vivo. Es decir, se sigue usando para lo que fue construido, ¿no? Para la alabanza a Dios. Y recordábamos, ¿no?, como en nuestra antigua mezquita pues hay más de 60 capillas y altares que están dedicados a distintas vocaciones, a la Virgen María, a los santos, a la Santa, a los ángeles, al mismísimo Dios, ¿no? Y vimos algunas capillas, ¿no? Hemos visto San Pedro, donde está el Mihrab, la capilla de las benditas ánimas, donde está el Inca Garcilaso, la de San Juan Bautista, que es la mía, la de la Concepción con sus mármoles y sus esculturas. Y nos centrábamos bastante también en la capilla del Espíritu Santo, tan recientemente restaurada, ¿no? Con esa luz, ¿no? Con ese blanco, ese oro, que además ha permitido el descubrimiento de importantes pinturas que están atribuidas a Cesare Arbasia, el pintor del Sagrario. Luego hemos hecho también hincapié en algunos aspectos un poco anecdóticos, ¿no? Por ejemplo, buscábamos los animales que están poblando las naves y los altares, ¿no? Pues verdad, nos esperábamos pues águilas, corderos, palomas, leones, ese tipo de animales que están vinculados a la Sagrada Escritura, a la liturgia. Pero encontrábamos también toros, pavos reales, cabras, caracoles, perros, caballos. Y eso, que no hacíamos mención de la sillería, que eso sí que es un verdadero zoológico. Un día lo trataremos, ¿no? Luego hablábamos también de otro aspecto importantísimo en la liturgia, que es la música en la catedral, ¿no? Desde la Edad Media, la catedral es el primer centro de interpretación de música de calidad de la ciudad, con su órgano, su campanario, los ministriles, los mozos de coro, etcétera. Pero también un centro creativo, ¿no? El mayor fondo documental de música antigua, realmente un verdadero tesoro, se encuentra en nuestro archivo capitular, ¿no? Luego buscábamos no solamente esos instrumentos, sino también
las representaciones de los instrumentos. Veíamos ángeles músicos en las bóvedas que llevaban cornetas, arpas, liras, órganos de mano. Veíamos músicos bíblicos como el rey David, incluso algunos retratos de ministriles, en este caso en la sillería del coro, pues prácticamente una orquesta. Luego hablábamos de los trampantojos de la catedral, ¿no? Esas pinturas, no una pintura normal que siempre nos engaña un poquito al ojo, sino también esas pinturas que pretenden engañar al ojo creando pues esas tres dimensiones de donde solo hay dos, ¿no? Veíamos sobre todo ese precioso trampantojo de la capilla, o que representa una capilla y un retablo en la capilla bautismal, ¿no? Con esa sugerente simbología bautismal, aquel etíope, ¿verdad?, que pedía el bautismo al Señor. Y por último, pues hemos terminado con un inquietante repaso de los monstruos, de los seres mitológicos y fabulosos que nos acechan, ¿no?, en los rincones de la catedral. Es verdad que la mayoría de ellas, veíamos, pues son criaturas hijas del plateresco, ¿verdad? Son una decoración pues de monstruos, los grutescos famosos, ¿no? Por aquello de las grutas, donde fueron encontrados por primera vez, que eran, entre otras, en realidad era la Domus Aurea de Nerón, ¿no? Pero nos encontrábamos también medusas, centauros, dragones, otros bichos por el estilo, ¿no? Ya veíamos que no se trataba de nada esotérico, sino simplemente era una cuestión de mantener esa simbología clásica. Eso sí, nunca adquirían protagonismo, se lo cedían muy respetuosamente a Dios, a la Virgen, a los ángeles y a los santos. Bueno, pues ha llegado el verano. No sé si el descanso va a ser merecido o no, pero sí es verdad que lo necesitamos. Bueno, pues si Dios quiere, y así lo estima la programación, continuaremos a partir de septiembre. Mientras tanto, nos podéis escribir a patrimoniocultural@diocesidecórdoba.es o a el Dintel con el número de WhatsApp 672-606072. Que Dios os bendiga. Felices vacaciones.